Siglo XV después de Cristo. Desde un pequeño valle de los Andes centrales, una civilización comienza una expansión vertiginosa. En apenas 95 años, los incas construyen el imperio más extenso de la América precolombina, el Tahuantinsuyo. El Estado inca abarcó el sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y parte de Chile y de Argentina. Su cultura se difundió a través del altiplano infinito, de la colosal cordillera de los Andes, por la costa desértica del Océano Pacífico y hasta alcanzó las profundidades de la impenetrable selva amazónica. Dominaron la navegación, la arquitectura megalítica, la astronomía y las matemáticas, la agricultura extensiva y la construcción de complejos sistemas de acueductos. ¿Cómo lograron los incas alcanzar tanto poder en menos de un siglo y transformar a la ciudad del Cusco en la capital de un imperio? Felipe Varela Travesí es conocido como el último de los chasquis o mensajeros andinos porque investiga y camina desde hace más de una década el Capac Ñan, la extensa red vial que conectaba las 4 regiones del mundo incaico: el Antisuyo al este, el Contisuyo al oeste, el Collasuyo al sur y el Chinchasuyo al norte. Ahora, Felipe enfrenta una travesía por tierra, mar y aire, desafiando a la naturaleza y a la historia para desenterrar miles de años de enigmas, sabiduría y creencias que develan las profundas raíces de una de las civilizaciones más fascinantes de la humanidad, el Imperio de los Incas. La exploración comienza. En las 4 regiones de su imperio, los incas capturaron los saberes que cimentaron su poder absoluto durante 100 años. En el sur, el Collasuyo, aprendieron a dominar la arquitectura en piedra y reescribieron el mito de la creación. De los Nazcas y Huaris, señores del Contisuyo, el occidente, tomaron la tradición de las megaformas animales y ampliaron su extensa red de comunicación vial. La conquista del Chinchasuyo, el norte, tierra de moches, chimúes, chinchas y de la legendaria Chavín, les dio un control trascendental. Los secretos de la metalurgia y la causa de su perdición, la exquisitez de sus piezas de oro, encegueció a los conquistadores que arrasaron el imperio en su afán de riquezas. El Museo Nacional de Antropología del Perú protege algunas de las piezas más valiosas de la orfebrería inca y preinca en una bóveda de acceso restringido. Tesoros que sobrevivieron a la codicia española y que la arqueóloga Elba Manrique investiga y custodia. Doctora, estas son piezas originales y únicas que tiene aquí el museo. Sí, efectivamente, son piezas originales, únicas. Aquí podemos apreciar íconos de la cultura norteña como chimú, lambayeque, en los cuales puedes ver diversas formas como un vaso, un peto, que era una parte ornamental, ¿no?, para un suntuoso de vestimenta. La importancia de la metalurgia andina se remonta a 2500, 3000 años antes de Cristo. El oro y la plata siempre han estado asociados a ritos, a religiosidad. El oro relacionado con el culto más divino al Señor Sol, al Inti, ¿no?, y la plata a la divinidad de la luna, la quilla. De ahí que cuando los españoles conquistan el incanato, el imperio, se deslumbraron en ver la riqueza del oro. Realmente hubiese sido el sueño de uno de los conquistadores poder estar aquí en esta bóveda alrededor de tanto oro y plata. Sí, efectivamente, habría sido el sueño dorado de ellos. Pero en realidad el metal como tal y la orfebrería no significaba tanto. Había realmente otro elemento bien importante, quizás trascendental, que era el spondylus. Es un elemento traído de muy lejos para servir justamente en todas las mesas y en la religiosidad antigua. Como lo puedes ver aquí en estas muestras, medular en esta sala, como puedes ver, está justamente dispuesto en la parte más importante. El spondylus no es propio de nuestras aguas. Tenemos que ir grandes extensiones de terreno hacia el norte, hacia la zona de Ecuador. ¿Y por qué tanto esfuerzo? Las coloraciones del spondylus varían mucho las intensidades y puede estar muy relacionado también con los fenómenos del Niño, que sabemos que ha sucedido en la costa del Perú y que ellos pueden haber tenido conocimiento de ello.
Para los incas nada tenía más valor que un misterioso molusco, conocido con el nombre de Muyu o Spondylus, que habita en las aguas cálidas del Océano Pacífico, frente a las costas del Ecuador. La presencia del Spondylus más al sur de lo habitual era el anuncio del descenso de la corriente fría y de la llegada del temido fenómeno del Niño, un cambio climático extremo que va de sequías hasta inundaciones. A través de señales en el color y en la forma del Spondylus sagrado, los dioses advertían a los hombres el comienzo de las lluvias para la siembra y hasta una probable catástrofe natural. La presencia del Spondylus en el norte fue quizá lo que generó que los incas conquistaran esta parte del Tahuantinsuyo. Sí, es muy probable. Recordemos que los incas tomaban de Mitimaes a muchas regiones distantes al centro nuclear del Cusco, conseguían a los mejores orfebres, a los mejores artesanos, y no sería nada extraño que ellos también lleguen a establecer un núcleo de personas que hagan especialmente estos viajes para proveerle al imperio, para poder cumplir con su calendario litúrgico. A pocos kilómetros de la ciudad de Lima, se levantaban los enormes muros de Pachacamac, un centro de peregrinación tan importante como Cusco en la época de los incas. Sus galerías protegían los oráculos que sabían leer el Spondylus, traído de 2000 kilómetros desde las islas de La Plata y Salango, en la costa de Manabí, en el centro del Ecuador. Ahí nacía la ruta del Spondylus, que llevaba por mar y por tierra el sagrado molusco a los distintos puntos del incanato. La arqueóloga Valentina Martínez se especializa en el estudio de este tráfico en las mismas playas que alguna vez abastecieron a toda la región. Hola, Chasqui. Hola. Buenos días. Ya estoy aquí en Salango, donde se inicia la ruta del Spondylus. Aquí el Spondylus inicia como un producto, es un recurso natural que se lo empieza a explotar y poco a poco entra principalmente en la cosmovisión del pueblo andino, como un símbolo de la lluvia. Y en las zonas andinas, el patrón de lluvias no es un patrón que tú puedas predecir. Entonces, lógicamente, los sacerdotes empiezan a poner Spondylus en sus templos y eso después se convierte en un símbolo, un ícono de lluvia y de prosperidad y de cultivos buenos. En esta zona, la explotación del Spondylus se remonta a prácticamente unos 5000 años atrás. Es decir, que empieza con los pobladores Valdivia. El tráfico del Spondylus hacia otras partes del continente es ya un poco más tardío, quizás unos 2000 años atrás. Y fueron los manteños quienes lograron hacer eso. Un grupo muy complejo y realmente único en la forma como ellos lograron articular el territorio. Los incas logran integrar a la zona, pero ya desde un punto de vista más comercial. Al parecer, los incas se dieron cuenta que no era necesario perturbar tanto esta sociedad, porque esta sociedad sabía cómo era el manejo del Spondylus, sabían cómo capturarlo y cómo distribuirlo. El conocimiento de la navegación por los incas fue adquirido de los tiahuanacos, de los chinchas, pero también de los pueblos de Manabí. Así es, mira, en esta costa de Manabí, en todo este territorio, hay una diversidad ecológica tal que permitió la existencia de los recursos específicos que se necesitan para manufacturar estas balsas. Tanto la balsa, la ocroma, como el algodón, como las cañas, todos son productos que se dan en esta zona. Lo que tú ves aquí, mira esto de aquí, es una reproducción, es una reproducción. La balsa que tú ves allí, la madera, es las mismas maderas que se utilizaban en el pasado. Lo que tú ves aquí es una tradición milenaria. Para fabricar sus balsas, los manteños disponían los troncos más grandes en sentido vertical y encima ensamblaban las piezas de menor tamaño. Las uniones se fijaban con sogas de resistentes fibras de bejuco. Las velas eran de algodón y un conjunto de varas largas y talladas, las guaras, constituían un eficiente sistema de timón. Las balsas llegaban a medir 16 metros de largo por unos 10 de ancho y podían soportar hasta 30 toneladas. Sabemos que tenían una gran capacidad y también que abarcaban grandes distancias. Tenemos evidencia de productos que eran intercambiados por vía marítima, tanto con Mesoamérica
con Perú y con Chile, ¿no? Por ejemplo, lapislázuli, que se da en la parte sur de Chile. Por ejemplo, los colores de las cerámicas que venían de Mesoamérica, el maya azul. Todos esos son los indicadores arqueológicos para poder sugerir este gran intercambio allá a un nivel continental. Yo te voy a poner ahora en muy buenas manos, en manos de Edison. Un gusto estar acá en tu mar, en el mar de Salango, en el mar de Manabí. Y Edison es quien te va a dirigir por el mar hacia la isla, exactamente igual como sus antepasados lo hicieron hace 5.000 años. Y ese era el lugar en donde en las partes rocosas bajaban los buzos a recuperar el espóndilo. Les deseo un buen viaje. Los hombres de Manabí conocían el mar, las corrientes marinas, el viento, e inclusive interpretaban las estrellas. Sí, ellos navegaban de acuerdo a las corrientes, porque navegaban a mar abierto. Entonces, la dirección que se daban era de acuerdo también a través de las estrellas. Y esos conocimientos los tienen ustedes también ahora. Pero sí se tiene, pero ya no tan profundizado como era anteriormente. La iconografía que tiene esta vela representa a un hombre de Manabí, un hombre antiguo de Manabí. Un pescador. Ya lo sé por las estrellas. Es el sello que representa ahí. Y el pescado es la abundancia que anteriormente había. La embarcación, ¿cuántas guaras tiene? Generalmente se utilizaba 4 guaras. Se cogía un rumbo. Y de acuerdo a la dirección que uno daba, entonces esta guara era maniobrada. Una especie de timón con una dirección, ¿no? Y en cada guara una persona. Porque había momentos en que la dirección no era la correcta, ¿no? Entonces algo tenía que moverse, o la de allá o sea la de la derecha, o la parte de atrás. Al conquistar la ruta del Spondylus, los incas adquirieron la capacidad de realizar grandes travesías marinas. Algunos relatos registrados por los cronistas españoles hablan de que el rey inca Túpac Yupanqui, luego de conquistar el Chinchasuyo, el norte, se embarcó en una balsa manteña y emprendió un viaje a través del Océano Pacífico, del que volvió 3 meses después. Una teoría que refuerza la posibilidad de contactos marítimos entre la antigua América y la Polinesia. Ya estamos en la isla de Salango. Sí, esta zona la conocemos actualmente como Parcela Marina, el lugar donde existe la concha Spondylus. Anteriormente en este lugar era muy abundante la concha Spondylus. Actualmente la especie está en proceso de recuperación. Les voy a presentar a 2 amigos que son buzos. Son personas especialistas en obtener el Spondylus. Alejandro, Mardo. Esta tradición se remonta a miles de años. Lo realizaban sus abuelos, sus tatarabuelos. Sí, tengo claro de que mis abuelos fueron parte de los pioneros de la pesca a pulmón, sin snorkel, sin visor, y sacaban la concha que había en cantidad en esos tiempos. Hoy en día es difícil capturarlas así. Pero se bucea y se extrae el Spondylus también con un sentido de conservación. Yo pertenezco a una asociación de buzos. Como miembro nos hemos visto la necesidad de cuidar esta especie, porque de a poco se está acabando. Para poder extraer el Spondylus, ¿cuántos metros tenemos que sumergirnos? Normalmente en esta parte de las costas de aquí está entre 3 metros a 5 o 10 metros el Spondylus, no está más hondo porque, o sea, no da para bucear más tanto. Todo el Spondylus que se crece siempre pegado a las rocas. Nos colocamos los equipos entonces para empezar este descenso hacia la zona del Spondylus. Así, vamos. ¿Listo? ¿Listo para que nos vean? Sumergirse en las aguas del Pacífico es un viaje a la esencia de las creencias andinas. El valioso Spondylus o Muyu, como los incas lo llamaron, anuncia tanto la fuerza nefasta de la naturaleza como las lluvias de la abundancia para quienes logran hallarlo e interpretarlo.
las lejanas costas del Chinchazullo, el norte del imperio, los incas tomaron control de la pesca y distribución de un molusco sagrado, el Spondylus o muyu. Era más valioso que el oro en todo el mundo andino, desde miles de años antes del surgimiento del Estado Inca. Dominar el conocimiento del Spondylus significaba anticiparse a los ciclos de la naturaleza y entrar en contacto directo con los dioses. Los buzos de la isla de Salango, en Ecuador, intentan continuar con la tradición, aunque actualmente el Spondylus se encuentra en peligro de extinción. Llegó nuestro Spondylus. El Spondylus. Este es el alimento de los dioses. Por eso es que los incas vinieron hasta aquí, hasta Salango, a buscar el Spondylus. Este era un hijo de nuestra mamacocha, nuestro mar. Y es por eso que, como está en peligro de extinción, vamos a dejar esta valva en las profundidades del mar para que así se conserve. Que augura un buen futuro para las nuevas generaciones y sobre todo saber que es el símbolo de Salango. Así nosotros queremos preservarla para un futuro muy lejano. Entonces, A su lugar de origen. a su lugar de origen. Jai Salango, por nuestra mamacocha. Mil años antes de los incas, la ruta del Spondylus era controlada por los moches, una poderosa civilización de la costa norte del Perú. El sagrado molusco era llevado desde Salango hasta Huaca Rajada, a 700 kilómetros. En la capital y santuario del Imperio Mochica, los sacerdotes pedían a los dioses por las lluvias, siempre expuestos a su escasez o a su devastador exceso. El arqueólogo Walter Alba es el mayor experto en la cultura moche y realizó históricos hallazgos en la milenaria ciudad. La excavación se ha reiniciado. Tenemos toda la demostración de un ciclo de lluvias que ha erosionado toda la pirámide y se fue depositando en la base. Esta es una valva de Spondylus que estaba en algún contexto, en un sitio sagrado en la pirámide, y que formó parte de una ofrenda, probablemente una lluvia muy fuerte, lo arrastró de la parte alta. Entonces la paradoja es, viene la fertilidad, pero en algunos casos puede venir también la destrucción. Como fue el caso aquí en Huaca Rajada. Es lo que hasta hoy parece confirmarse. Los mochicas que vivían de la agricultura conocían que la presencia de una corriente peruana de niños estaba anunciada probablemente por la aparición de estos espóndilos típicos de las aguas cálidas. En el caso de Zipán nos sorprendió, por ejemplo, encontrarlo dentro del ataúd, dentro del sarcófago del Señor, junto a los más preciados ornamentos rituales. Estaban presentes también las conchas de espóndilos. En 1987, Walter Alba descubrió intacta la tumba del señor de Zipán, hallazgo comparable a la de Tutankamón en Egipto, por su valor cultural y por la cantidad de tesoros en su interior. El Spondylus era el protagonista central del entierro. Se lo encontró recubriendo el fondo de la bóveda, a los pies del cuerpo del gobernante, en pectorales finamente elaborados, a la par de la corona y otros ornamentos de metal precioso, y por debajo de dos planchas de una aleación de oro y cobre llamada tumbaca, el gran avance metalúrgico que los moches legaron al mundo andino a través de la ruta del Spondylus. A pesar de conocer el poder predictivo del Spondylus, la cultura moche no pudo sobrevivir a mega inundaciones que sepultaron su gloria sin piedad. Sus descendientes, los chimúes, se asentaron en la región de la Libertad, en la costa norte del Perú.
Su gran capital, Chan Chan, llegó a cubrir 20 kilómetros cuadrados y es la segunda ciudadela de barro más grande del mundo. En 1470, la cultura chimú fue sometida por los incas en su avance conquistador hacia el norte. Una vez más, perseguir el control del Spondylus les deparó un botín adicional: incorporar las técnicas de navegación costera de los pescadores chimúes, quienes se enfrentaban al mar en embarcaciones simples pero eficaces, los caballitos de Totora. A pocos kilómetros de Chan Chan, en las aguas de Huanchaco, ese arte se mantiene vivo en las manos de Lorenzo Ucañán Arzola, miembro de un antiguo linaje de pescadores chimúes. Estoy dándole la forma de la cajeta que le llamamos nosotros, o sea, es el hueco donde ponemos el pescado, todo lo que nosotros sacamos. ¿Cuántas generaciones ya tenemos de su familia construyendo los balsas de Totora? Muchas generaciones, hasta esta época, tatarabuelos, mis abuelos, mis padres, nosotros que ya somos sus hijos. ¿Cómo era el mar de Huanchaco? La pesca era buena antes, y en Chan Chan han venido ellos hasta esta bahía de acá de Huanchaco a buscar la zona adecuada, donde no solamente tenemos el pescado ni las algas, también tenemos el muy que se entierran en la arena. Sí. Tenemos el muy, tenemos las aves guaneras y también tenemos los cangrejos. Hay muchas cositas que nos han dejado los antiguos. Y perdura que en Huanchaco todavía esta tradición de construir balsas de Totora. Así es. Esta es la embarcación que se utilizaba antes. Y ahora la vamos a utilizar nosotros también para ingresar al mar. Sí, actualmente lo estamos utilizando. Entonces continuamos, Lorenzo. Le voy a dar la forma. Voy a traer una pajita. Esta pajita, ¿para qué sirve? Es la distancia. La distancia que va a ser el hueco. Ajá. Tiene su medida. La medida lo tenemos acá. Tenemos acá el ombligo o la tetilla, de acuerdo al tamaño del caballito. Entonces, cada uno de los caballitos o de las balsas tenían una medida especial, de acuerdo al dueño o de acuerdo al pescador que lo utilizaba. Así es, efectivamente. Así es. Aquí vamos, mira, esta es la medida. ¿Ves? Ahí lo medimos ahí, entonces ahí ya empezamos. Ahí ya no se mueve. ¿Ves? Ya. El caballito de Totora es la unión de 4 hatos de juncos resecos. Los más cortos, llamados hijos, son colocados dentro de los más largos, las madres. Luego las 2 mitades simétricas se unen y la embarcación está lista. El armado toma un par de horas y su vida útil llega hasta los 6 meses. Mira, para que la punta salga arriba, mira, siempre cuando se va avanzando desde acá, se va machucando aquí. Ahí. Ajá. Ya, ahora sí vamos a tener que voltear. Ajá. Tú garrete. Tenemos uno ya. Este es el terminado. La construcción de los caballitos de Totora habría comenzado unos 2000 años antes de Cristo. Llegan a pesar 50 kilogramos y a soportar cargas de hasta 200. En estas embarcaciones, moches, chimúes e incas se adentraron al mar también para capturar el Spondylus sagrado. Ahora viene lo más difícil, entrar al mar. Ya, como recién vas a entrar, con los pies acá. No lo levantes. Nosotros porque sabemos ya normal. Pero tú como recién estás aprendiendo, ahí lo pies abajo. Y ahí, con el remo. Si te vas para la izquierda, te sostienes ahí y ahí de ahí te empujas. Entonces ahora... A cambiarlo. A cambiarlo. La riqueza de la ruta del Spondylus, la columna vertebral del norte incaico, el Chinchasuyo, tenía su precio. Exigió ingenio y valentía para domar a la naturaleza salvaje y al mar,
una peligrosa fuente de abundancia. No te balancees, no te balancees. Por la caña. Sígueme. Hasta Chavín acudían gente en posición de poder esperando que el Lanzón les pudiera predecir qué les deparaba el futuro. Esta es la idea principal. Realmente impresionante. La costa del Océano Pacífico fue el escenario de las grandes luchas de los incas en el Chinchasuyo, el noroeste del imperio, con el fin de controlar la ruta del Spondylus, un molusco sagrado vital para predecir el clima. La conquista les dio riquezas y conocimientos, como las técnicas de navegación y la producción pesquera de los chimúes. En Huanchaco, Perú, sus descendientes continúan cabalgando el mar a diario en sus antiquísimos caballitos de totora. Navegar un caballito de totora exige un equilibrio perfecto y prever los cambios de marea igual que hace miles de años. Estoy más o menos remando, Lorenzo. ¿Cómo está el equilibrio? Todo bien. Creo que... ¿Brazo? ¿Estás seguro? Ya. Ahora sí. No te balancees. Por la caña. Ya, sí. Sígueme. Fuerza, más fuerza. Este corte se bota. Acá. El pescado que pasa aquí se queda. Ay. Soltamos la ancla. La corriente nos va botando y hay que ir soltando. ¿Cuántos metros tiene esta red, Lorenzo? Este tiene un aproximado de 20 metros. ¿Para qué tipo de peces es este? Este es para lenguado. Para lenguadito. Lenguado. Y termina. ¿Qué queda la red? 5 de la mañana, ya lo venimos y lo revisamos. En Huanchaco, 500 familias de pescadores dependen del mar para vivir. Para ellos, observar la aparición del Spondylus es tan valioso como lo fue para chimúes e incas hace 5 siglos. ¿Hay escasez de peces? Ahora está bastante escaso. Antes sacábamos mucho pescado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué piensas que ha sucedido? El clima, mucho frío, el agua fría. Cuando viene la corriente del Niño, el cambio de corriente de norte a sur, eso también es mala seña para la pesca. La afecta. Cuando se veía Muyu o Spondylus por aquí, quería decir que se venía la corriente del Niño por acá. Así es. Por eso se ha ausentado la pesca desde esos tiempos. Iba a haber cambios de clima. También, todo afecta a la pesca. Nos vamos a la orilla. Vamos, Lorenzo, de una vez. A descansar. Está subiendo la marea. A descansar y abrigarnos. Abundancia o hambre. Esa fue la encrucijada de los pueblos antiguos de la costa y también en los Andes. El fenómeno del Niño afecta a ambas regiones por igual, con lluvias y sequías, vida o muerte. 3.500 años atrás, los sacerdotes de Chavín comprendieron que el Spondylus era la clave para anticiparse a la calamidad y sellaron la unión entre poder y conocimiento que convirtió a la ciudad en la meca religiosa del antiguo Perú. El arqueólogo Iván Falconi dirige el sitio y custodia el temido oráculo que habita en sus entrañas, el Lanzón. Hola, ¿cómo estás? El oráculo de Chavín estaba muy relacionado con el Spondylus y con la presencia de este molusco en este lugar de los Andes centrales del Perú. Efectivamente. Hasta aquí acudían gente en posición de poder de diversas regiones de los Andes, esperando que el Lanzón, a través de los sacerdotes, les pudiera predecir qué les deparaba el futuro. En ese sentido, tenemos que ir a conocer al Lanzón. Vamos, Iván. El
centro ceremonial de Chavín se funda aproximadamente hacia 1500 años antes de Cristo. Dura aproximadamente 1000 años, hacia 500 antes de Cristo. En todo este proceso logró una importante consolidación como el centro ceremonial más importante de todo el área andina. Esto lo consiguieron con la capacidad de predecir los mejores momentos para la siembra y la cosecha. En su camino al laberinto subterráneo del oráculo, los fieles atravesaban la plaza ceremonial y llegaban a un pequeño templo circular, donde participaban del rito previo a conocer a la divinidad. Aquí se realizaron las ceremonias más íntimas de la ritualidad en Chavín. Solamente aquellos en alta posición de poder y los iniciados en los secretos de la ritualidad Chavín podían acceder a este lugar. En las decoraciones que vemos aquí en la plaza circular, vemos diseños antropomorfos. Exacto. Se trata al parecer de sacerdotes que nos están narrando, nos están contando el tipo de ceremonias que se realizaban aquí. Algunos de estos personajes, como las lápidas acá, tienen un rico atavío, unas plumas encima y están tocando un pututu. Y viene de las aguas de la costa del Ecuador, lugar de donde viene también el espóndilo. Y en el otro lado el sacerdote tiene una planta de San Pedro en la mano y nos narran cómo estas ceremonias se realizaban bajo el influjo de los alucinógenos, que eran como una especie de llave hacia una dimensión donde se podía tener visiones del mundo etéreo, ¿no? Donde habitaban los dioses. Y solamente los sacerdotes eran capaces de arribar a ese mundo y de interpretar correctamente las visiones que tenían. Entonces, como lo hacían nuestros iniciados y como se realizaba aquí en la plaza circular de Chavín, vamos a tocar el pututo que he traído aquí. Bien. Como darle un saludo a nuestros apus de Chavín, a esta gran plaza circular. Hace tiempo no se toca un pututo acá, ¿sabes? Vamos a darle fruto. Aquí solo unos cuantos escogidos de todos los Andes podían ascender y conocer a Lanzón, y seguramente por una única vez en su vida. Esta es la entrada a Lanzón. Fue el lugar más sagrado de los Andes durante 1000 años. Es el único dios en todo el Nuevo Mundo que se encuentra en su lugar original. Nosotros vamos a tener la oportunidad de verlo tal como lo vieron los chavinos hace más de 1000 años. Vamos. Hasta aquí llegaban con sus ofrendas para hablar con el oráculo y pedirle que les diera una visión cómo iba a ser el futuro en sus pueblos. Exactamente. Aquí accedía de manera humilde el poderoso de otras regiones por una ruta estrecha, vigilada, ¿no? Y aquí solamente era un mortal frente al dios. Esta es la línea principal. Realmente impresionante. Mira, se trata de un personaje antropomorfo. Él está parado hacia adelante, tiene el brazo derecho levantado y el brazo hacia abajo. Parece que en posición de saludo. Su rostro tiene colmillos de felino, garras de felino en las manos y en los pies. Eso es un símbolo de poder en el mundo andino. Este oráculo panandino llegó hasta conocimiento de los incas. Lo cierto es que, por ejemplo, el Lanzón tiene grabado una chacana. Una chacana es un símbolo de la religión andina que se puede rastrear después hasta los incas. En todo caso, lo que estamos reconociendo
es que los principios de la religión andina no nacen con los incas, sino que es todo un proceso que se desarrolla desde tiempos muy tempranos, como aquí en Chavín. Y efectivamente, uno entra aquí y tiene la sensación clara de estar en un lugar sagrado, aún cientos de años después que el sitio ya no funciona como templo. El oráculo de Chavín sigue hablando entonces. Así es. La variación en las corrientes del Océano Pacífico, rastreables en las huellas del molusco Spondylus, marcó el nacimiento y la caída de imperios y religiones en el antiguo Perú. El muyu sagrado de los incas, al cual valoraban más que al oro, tal vez fue testigo del origen mismo de la civilización en América. Hace 5000 años, un brusco cambio climático motivó la fundación de Caral, la ciudad más antigua del continente y el rastro más lejano en el tiempo al que se remontan las profundas raíces de los incas. En esta plaza circular se dejó varias valvas de Spondylus. Dejar una ofrenda de muyo es la máxima expresión que se puede dar, ¿no? La exploración a través de la antigua ruta del Spondylus, desde Ecuador hasta el Cusco, es también un viaje hacia el pasado remoto de las civilizaciones pre-incas, que vivieron alertas a los favores y a los estragos del fenómeno del Niño. A lo largo de los siglos, florecieron y sucumbieron manteños, moches, chimúes, chavinos, milenios de sabiduría que los incas sintetizaron y expandieron por América como nunca antes. Hace 5000 años, también un cambio en las corrientes del Pacífico habría creado las condiciones ideales para que en el centro de la costa peruana naciera la primera civilización del continente americano, Caral, donde todo comenzó. Esta relación con las corrientes marinas ha sido muy importante desde el inicio. Esta corriente fría que está frente a las costas de Supe permitió esa gran riqueza marina de la que ellos pudieron aprovechar, y desde ahí se fueron trasladando hacia el valle y cultivando productos que después le permitieron intercambiar, como es el algodón, pudieran elaborar redes y pudieran incrementar. Fue una revolución que permitió incrementar la producción de pescado. Este desarrollo cultural que se inició aquí en Caral fue la base para el desarrollo de las culturas posteriores y que antecedieron unos 3000 a 4000 años antes que los incas. Caral es la cuna de la cosmovisión andina. Exacto. Uno de los principios básicos de la sociedad inca fue el principio de dualidad. Y esta dualidad también la hemos podido ver reflejada aquí en el asentamiento de Caral. Tenemos un sector alto y un sector bajo. En el sector alto tienen su templo mayor y en el sector bajo tenemos el templo del anfiteatro. Y los dos funcionaron contemporáneamente. Las excavaciones en Caral se iniciaron recién en 1994. Desde entonces, uno tras otro, asoman rasgos comunes a todo el mundo andino, pero en su versión originaria. Estamos acá frente al templo mayor de Caral, la expresión ideológica del asentamiento. Algo importante que podemos ver esta pirámide es el sistema constructivo con piedras megalíticas. Exacto. Conforme fueron los edificios creciendo en volumen, fue necesario darle una estabilidad para esta monumentalidad, y es así que se traen estas piedras megalíticas que se pueden ver en las esquinas y a cierta distancia de los muros. Esa técnica no se va a perder, se va a perfeccionar, ¿no? Eso lo vemos en Huari y mucho más perfeccionada ya con esas caras trabajadas en lo que es Inca. Aquí es donde se formó muchos de los elementos que las culturas posteriores continuaron en uso. Elementos como el quipu, ¿no? Tan
que en los incas pues es donde más lo conocemos. Pero aquí tenemos evidencias de este quipu antiguo que sirvió para poder tener un registro de los excedentes que se tenía. Todos estos elementos que se forman acá, todo sigue en uso, ¿no? Y cuando la ciudad se abandona, permanece el culto de una ciudad antigua y sagrada. Y aquí en este templo, en esta plaza circular, se dejó varias valvas de espóndilus. Dejar una ofrenda de muyo es la máxima expresión que se puede dar, ¿no? Caral trasciende en todos los tiempos hasta ahora, ¿no? Probablemente el fin de Caral también estuvo ligado al inestable mar. Un descenso de la corriente cálida habría afectado seriamente la pesca y la agricultura, sus fuentes de riqueza. Entre los legados de Caral, el quipu, un sistema de registro con cuerdas y nudos, definió a los incas como ningún otro. Aún hoy, los quipus son casi indescifrables. Tenemos un ejemplar de un quipu, en este caso procedente de la localidad de Armatambo, en Lima, que tiene las siguientes partes: un cordón principal, ¿sí?, y un grupo de cuerdas colgantes. El misterio del quipu radica en que las categorías o los conceptos que está registrando cada cuerda no se conocen. Sin embargo, sabemos que los nudos sí contienen información de carácter numérica de base decimal. Puedes, por ejemplo, ver con tu lupa que la cantidad de vueltas nos va a determinar cuánta información en el nivel de unidades presenta. Los quipus registran las cifras mediante la cantidad y la posición de los nudos en las cuerdas. El nivel más bajo representaba las unidades, el inmediatamente superior las decenas y el siguiente las centenas. No se conoce el significado de los colores, del largo y de la posición de las cuerdas, secretos que podrían esconder un sistema de escritura milenario. Los quipus explican cómo pudieron ellos controlar una amplia gama de territorios con culturas y con lenguas distintas. El día que logremos el desciframiento de los quipus, vamos a llegar a comprender los logros a los cuales ellos llegaron. Luego de recorrer más de 2000 kilómetros, la ruta del Spondylus concluía en el Cusco, y junto con el molusco sagrado, los incas concentraban en su capital toda la sabiduría de la América ancestral, traída desde el lejano norte. En el solsticio de invierno, el 21 de junio de cada año, el imperio exhibía sus logros y su gloria en la gran ceremonia del Inti Raymi, que actualmente se representa en el templo de Sacsayhuamán. Alfredo Inca Roca pertenece al linaje real incaico y en varias oportunidades encarnó en el Inti Raymi el rol de rey inca que le corresponde por derecho de sangre. ¿Qué tal, hermano? Qué gusto estar aquí para celebrar nuestro Inti Raymi. Qué bueno, me alegro que hayas venido. Esta, como tú sabes, es la ceremonia más grande del Tahuantinsuyo, donde el Inca viene y toma cuenta a los generales de los 4 suyos para augurar un maravilloso año con la bendición, la grandeza del Inti Taita y labrar la Pachamama. Ha llegado el momento esperado. Revivimos reverente el gran Inti Raymi. El Inca era el hijo del sol y estaba relacionado directamente con el oro, que era el metal que representaba e iluminaba como el sol. Efectivamente, el oro era más que todo ceremonial para que lo luzca el Inca, inclusive en la ceremonia principal con un brazalete sacaban y por frotamiento del oro encendía el fuego sagrado. Los incas jamás imaginaron que el valioso Spondylus sería ignorado por los invasores
y que en su lugar, el oro, solo un adorno simbólico, sería la fuente de sus desgracias. Con la llegada de los españoles, el oro se convierte en un metal bastante cotizado porque otorgaba riqueza. Por historia sabemos de que, por ejemplo, para el rescate de Atahualpa, llevan el oro de todos los confines, pero ellos suponen que esto va a ser mal utilizado. Entonces dicen, bueno, llevemos una parte, pero la otra parte que quede para nosotros. Por eso se ha llevado a la selva, se dice que existe el Paititi, es un lugar donde han depositado el oro, se ha creado la leyenda y mucha gente en estos años busca el Paititi, probablemente para encontrar la riqueza de los incas. ¿Cuánto hay de mito y cuánto de realidad en la leyenda del Paititi, el dorado de los incas? ¿Habrá ordenado a Atahualpa, el último de sus soberanos, ocultar en las selvas orientales del imperio un tesoro inconmensurable? La exploración continúa hacia la Amazonía peruana, la salvaje región del Antisuyo, donde los incas obtuvieron el preciado metal, pero a costa de una guerra sangrienta, y donde innumerables buscadores de tesoros se han desvanecido en la espesura, arrastrados por una ambición ciega y por una utopía temeraria. Vas a tener una vista alucinante de Puela. Tenemos un poquito de turbulencia, así que te recomiendo que vueles paralelo a la ciudadela. Estos petroglifos indican un camino hacia lo que llaman el Paititi. Claro, es como un signo de la avanzada de los incas que han tenido para ocupar toda esta área.